El tema de la canonización ha traído controversias a través de los siglos. Los escépticos y ateos utilizan esta temática para criticar y desacreditar la validez de la Biblia. Algunos argumentan que la Iglesia excluyó muchos libros que debían de estar en el canon bíblico, mientras que aceptó a otros que posiblemente debían de ser desechados. Sin embargo, entendido bien el tema, podemos nosotros llegar a la conclusión de que la Iglesia nunca tuvo el control del canon bíblico, de que hubo un desarrollo natural de este, en donde los cristianos identificaron el poder de la palabra de Dios contenida en estos libros y que por lo tanto llegaron a ser parte del canon bíblico. Saludos, yo soy su maestro Eliezer de León. Estamos contentos de que en esta ocasión estés compartiendo con nosotros esta clase de bibliología. Si estás interesado en obtener un certificado al completar la clase y realizar todas las tareas, te los estaremos enviando. Las tareas están disponibles en la página del seminario www.seminarioelteologobiblico.org. Te invitamos a que te registres y de esa manera llegues a ser un estudiante de este seminario. También sería un gran honor tenerte como miembro de este canal. Suscríbete. Si el video te gusta, dale un me gusta, compártelo con aquellos que entiendes pueden ser beneficiados del contenido de este video. En esta ocasión estaremos nosotros dándole continuidad al tema de la canonización. Nos enfocaremos en la canonización del Nuevo Testamento. Ya hemos hablado en la clase anterior del criterio de canonicidad. En esta ocasión hablaremos sobre la definición de canonización, al igual que los libros que fueron cuestionados y rechazados y aquellos que fueron identificados efectivamente como palabra de Dios. Canonización se refiere al proceso histórico para identificar los libros que eventualmente llegaron a ser parte de la Biblia. Literalmente el término era usado en referencia a una regla de medir y se aplicaba a las medidas para justificar si un libro o no fue escrito por inspiración del Espíritu Santo. No era para determinar qué era, sino para identificar si lo era. Eventualmente estos libros llegaron a ser agrupados, conformaron el códex que hoy nosotros denominamos la Biblia. Para que esto aconteciera, hubo un gran proceso. Primero, hubieron libros que fueron cuestionados desde el inicio. Algunos que se pensaban que sí eran partes del canon bíblico, pero que realmente no lo eran así. Son libros importantes y de bendición devocionales que pueden enriquecer la vida espiritual de alguien. De hecho, te recomendamos que lo leas. Sin embargo, no eran libros inspirados por el Espíritu Santo. Dentro de ellos tenemos un documento llamado la Didache. El nombre por completo se toma de la primera línea del documento y el nombre por completo es este: las enseñanzas del Señor a través de los 12 apóstoles a las naciones. Se trata de un documento o tratado anónimo escrito en el griego koiné al final del primer siglo. Consta de 3 partes: ética cristiana, rituales y organizaciones eclesiásticas. A pesar de que el documento es rico por su valor histórico y lo cercano a los apóstoles que fue escrito,
no fue un documento inspirado por la palabra de Dios, aunque algunos cristianos en el primer siglo lo leían y lo utilizaban. Luego tenemos la carta de primera de Clemente de Roma. Se trata de un documento en donde se registran las enseñanzas de los apóstoles. Este documento fue escrito a final del primer siglo y escrito por Clemente a una congregación que se encontraba en Corinto. El escrito fue incluido en diferentes escritos de los denominados padres apostólicos o padres de la iglesia. A propósito, el término padre de la iglesia es un término utilizado en referencia a aquellos cristianos eruditos muy cercano a la época de los apóstoles. Finalmente, tenemos la carta del pastor Hermas, obra cristiana escrita en el segundo siglo y citada por Tertuliano e Ireneos, padres de la iglesia. La primera versión de esta carta fue escrita en griego, traducido al latín, y es posible, de hecho, esta ha sido una de las razones centrales por las que la carta del pastor Hermas ha tenido cierta prominencia, es que muchos piensan que es el Hermas mencionado por el apóstol San Pablo en el libro de Romanos capítulo 16, en el versículo 14. En aquella porción de las Escrituras, Pablo dice: saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Esta mención en el verso 14 de Romanos 16, muchos piensan se refiere al autor de la carta de Hermas. Estos escritos lograron gran prominencia entre las iglesias del primer siglo. Sin embargo, se entendían, incluso ellos así lo hacían, que no eran escritos inspirados, pero benéficos para el crecimiento espiritual de la iglesia. Luego nosotros tenemos algunos libros que fueron cuestionados, pero la iglesia los identificó como inspirados. Cuando digo la palabra iglesia, me refiero a los primeros cristianos, los cristianos del siglo 0 en adelante, incluyendo el primer siglo. Algunas cartas que fueron muy cuestionadas, tenemos nosotros a la carta de Segunda de Pedro, a la carta de Hebreos y la carta de Tercera de Juan. Estas fueron las más disputadas. En relación a la carta de Segunda de Pedro, la argumentación detrás de esta tiene que ver en primer lugar por el estilo en griego, bastante diferente a Primera de Pedro, y también por la falta de cita de los padres de la iglesia a Segunda de Pedro. La falta de cita no quiere decir que no fue citada del todo, sino que las citas de Segunda de Pedro fueron limitadas. En relación a la carta de Judas, el cuestionamiento central fue la cita en Judas del libro de Enoc. ¿Cómo puede un libro inspirado citar una obra no inspirada? Esa fue la principal reservación en cuanto a la inclusión del libro de Judas al canon cristiano. Otro libro, a propósito, que fue cuestionado fue el libro de Hebreos. La razón detrás de esto es que el hecho de que el libro de Hebreos es un libro anónimo. En otras palabras, no se sabe quién lo escribió, el libro no dice quién lo escribió. Sin embargo, recordarán ustedes que uno de los criterios para la canonización de un libro es que haya sido escrito por un profeta o apóstol o una persona conectada o asociada a estos. Al determinar, o por lo menos así pensaban, que el autor del libro de Hebreos fue el apóstol San Pablo,
entonces automáticamente esa reservación fue quitada. Finalmente tenemos la carta tercera de Juan. Nunca hubo un cuestionamiento en relación a la primera y segunda carta de Juan, sino a la tercera. Porque la tercera carta de Juan también es anónima. En relación al contenido del libro y el estilo y vocabulario, sin duda alguna es juanino. Es el estilo de Juan, es el vocabulario de Juan, pero no dice que fue Juan. Y al no decir que fue Juan, algunas personas tenían ciertas reservaciones. Tercera de Juan dice que fue el anciano Agayo quien la escribe. ¿Quién la escribe? El anciano. ¿A quién la escribe? Agayo. ¿Cuál anciano? Al analizar profundamente el contenido de la carta, sin duda alguna la presencia juanina en ella es indiscutible, innegable, y por lo tanto esa reservación fue quitada. Pero la carta que más dolor de cabeza les dio a los expertos en aquella época fue la carta de Apocalipsis. Fue una carta con un estilo tan diferente que le causaba pausa. Ahora bien, la carta de Apocalipsis también fue citada por los padres de la iglesia. Su contenido es rico en imágenes del Antiguo Testamento. A través de Apocalipsis puedes leer grandes partes de Isaías, Zacarías, Ezequiel y Daniel. Las referencias bíblicas sobreabundaban. ¿A qué se debe entonces el cuestionamiento de la carta de Apocalipsis? Pues resulta ser que un señor llamado Gaius rechazaba la carta de Apocalipsis y dijo que un tal Ceintus, un hereje gnóstico del primer siglo, fue el autor del libro de Apocalipsis, a pesar que Apocalipsis mismo dice que fue Juan. Sin embargo, Gaius le apelaba, le llamaba la atención esta idea, porque en aquella época se estaba haciendo popular esta creencia del gobierno milenial de Cristo literal, que de hecho en la actualidad es el punto de vista más popular. Sin embargo, en la antigüedad no era el caso. La postura concerniente al milenio desde el principio de la iglesia es que era simbólico, lo que en la actualidad se denomina amilenialismo. Y como Gaius rechazaba la interpretación literal del milenio de Cristo, lo que se estaba enseñando, algunos enseñaban en aquella época, termina rechazando a todo el libro. Obviamente usted diría una muy exagerada reacción a una enseñanza que él rechazaba. También, por asuntos de estilo y de vocabulario, algunos rechazaban la idea de que Juan el apóstol fue el autor del libro de Apocalipsis. Dionisio de Alejandría terminó diciendo que el autor fue un Juan el anciano. Y Eusebio de Cesarea, el famoso historiador, termina estando de acuerdo con Dionisio. Por otra parte, ya hemos nosotros hablado entonces, en resumen, sobre los libros que fueron rechazados o entendidos no ser parte del canon bíblico. Hemos hablado de los libros que fueron cuestionados, pero que allí permanecen porque se entendió son libros inspirados por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo fue el proceso de colección de estos libros de la Biblia? Existe la creencia común de que el Concilio de Nicea determinó el canon bíblico. Otros dicen que no fue el Concilio de Nicea, sino el Concilio de Cartago, por ahí del año 397 después de Cristo. Sin embargo, es muy importante entender que el canon bíblico ya existía muchísimo antes, siglos antes, a esas épocas.
En primer lugar, ¿cuál es el trasfondo de una lista de libros inspirados por Dios? Marción es la respuesta. Marción fue una persona que nació en un lugar llamado Sinope, perteneciente al Ponto, en el año 130 de la era cristiana. Fue hijo de un obispo rico de Sinope. Marción tenía unas creencias bastante interesantes. Aunque él creía que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios, rechazaba como maligno el Dios del Antiguo Testamento. Él no quería nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, Cristo es el que viene a liberar la creación de las influencias del Dios del Antiguo Testamento. Como resultado de esta creencia, lo que Marción hace es sanear, de acuerdo a su entender, el Nuevo Testamento. Lo hace rechazando todos los evangelios exceptuando al de Lucas, porque pensaba Marción que tanto Mateo como Marcos y Juan enlazaban demasiado a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento, y allí se encontraban innumerables citas del Antiguo Testamento, mientras que Lucas era el que menos lo hacía. Por lo tanto, rechaza todos los libros de los evangelios, exceptuando a Lucas. Rechaza Apocalipsis, porque hay muchas conexiones con el Dios del Antiguo Testamento. Rechaza a primera, segunda y tercera de Juan. Rechaza a Santiago, rechaza a Hebreo y se queda solamente con las cartas paulinas. De acuerdo a Marción, entonces, el canon correcto debía de ser Lucas y las cartas paulinas y nada más. Como resultado, Marción fue tildado de hereje y comenzó entonces el argumento de, pues, necesitamos identificar el canon bíblico. No porque no se conocía, obviamente. La obra de Marción da a entender que ya se conocía cuál era el canon. Por eso rechaza. Pero necesitaba una voz oficial, la iglesia, los cristianos, y es entonces en donde se comienzan a crear estos listados. El primero de esto, o el más famoso de ellos, es el denominado canon muratorio, descubierto por un historiador italiano llamado Ludovico Muratori. De ahí viene el nombre del canon, muratorio por Muratori. Y lo encontró por accidente en la biblioteca de Ambrosio al norte de Italia. El documento en sí data del año 180 de la era cristiana. 180 de la era cristiana. Mucho antes que la época en donde se celebró el Concilio de Nicea o el de Cartago. La versión que encontró Ludovico Muratori fue una versión en latín, pero por la estructura del documento en latín, los expertos automáticamente determinaron que esto era una traducción, y era una traducción muy claramente hecha del griego. Por lo tanto, se determinó que la versión original del documento era griega, copiada al latín por ahí del siglo VII después de Cristo. El canon, al ser un documento tan viejo, tiene problemas de integridad. Al principio y al final del documento hay problemas y hay cosas que no se pueden entender con mucha claridad. El documento, con claridad, contiene 22 libros. Oiga, casi todo el canon del Nuevo Testamento se encontraba incluido en el canon muratorio. Y en las partes borrosas se pudieron determinar algunos libros que posiblemente allí estaban. Por ejemplo, libros que probablemente se encontraban allí, estaba el libro de Marcos, de Mateo, de Marcos, primera y segunda y tercera de Juan. Notas que estamos hablando de Marcos y Mateo al principio del Nuevo Testamento y de primera y segunda y tercera de Juan al final. Algunos libros que posiblemente no se encontraban en el canon, tenemos a Hebreos, Santiago y primera y segunda de Pedro. 22 sin duda alguna.
Mateo, Marcos, primera, segunda y tercera de Juan, posiblemente. Y aparentemente Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro estaban ausentes. Pero notas ya que ya en el año 180 de la era cristiana, ya había una colección de libros. Luego tenemos nosotros un documento que en forma abreviada se le llama P46. P, en asuntos de documentos bíblicos, es la letra de abreviación de la palabra papiro. El nombre completo del documento es el Chesta Bete Papyri. Por lo menos así le dicen en inglés. Este documento contiene 26 libros de los 27 del Nuevo Testamento. Ya para el año 200 de la era cristiana, había un consenso claro de 26 libros del Nuevo Testamento. Luego tenemos el concilio de Laodicea en el año 363, en donde se identifican 26 libros también. En el concilio de Hipona, en el 397, hay 27 libros. Y en el concilio de Cartago, 27 libros, correspondiente a todos los 27 libros que nosotros tenemos en la Biblia de hoy. Como pueden ustedes ver, realmente no es que la iglesia de repente dijo estos son los libros que van a estar y así es. No, para nada. Lo que nosotros a través del análisis histórico del canon bíblico podemos ver es que ya desde el principio había una circulación de los libros cristianos considerados como inspirados. De que circulaban los libros cristianos, de esto es un asunto indudable. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 16, el apóstol San Pablo dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Notamos entonces nosotros que había circulación entre las cartas cristianas. Otra vez encontramos un indicio de esto en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Debía de ser de conocimiento común. Ya para la época cuando Segunda de Pedro es escrita, todas las cartas de Pablo se consideraban ser inspiradas y estas circulaban. En Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16, Pedro dice, voy a leer 15 y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que nosotros identificamos, mis hermanos, es que las cartas del Nuevo Testamento estaban siendo circuladas. Todos los evangelios circulaban. De hecho, en los escritos del apóstol San Pablo encontramos grandes porciones de cosas que dijo Jesús en los evangelios. Las cartas de Pablo circulaban. Y ya para primer siglo el canon se identificaba, como es el caso del Muratorio, en donde casi todos los libros que hoy tenemos lo tienen. El Chesta Bete Papyri, que contiene todos los libros que nosotros también tenemos prácticamente. Y luego los concilios rectificaron lo que ya se aceptaba. Por lo menos ya tienes una respuesta para aquellos que, por ignorancia, hacen declaraciones derogativas concerniente a nuestra fe y la Biblia que la impulsa. Agradecemos que haya sido parte de esta clase
Esperamos que te haya sido de bendición. Si este es el caso, compártelo con otras personas. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas, le des un me gusta. Y si gustas apoyar este ministerio, en la sección de descripción del video encontrarás un enlace a nuestra cuenta en Patreon. Yo soy tu siervo, el maestro Eliezer de León. Dios te bendiga.